Arrasaleón, buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa de la película El invierno, película en sección oficial dentro de la 64 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de esta película, pues tenemos hoy con nosotros a su director, Emiliano Torres, a sus actores, Alejandro Siebeking y Cristian Salguero, y a los productores, Alejandro Israel, Ezequiel Borovinsky y Rafael Verdigo. Bueno, antes de empezar a abrir turno de preguntas, para romper un poquito el hielo, me gustaría que Emiliano nos explicara ¿de dónde surge una película como El invierno, ¿no? ¿Cuál es la idea germen de la que nace? Bueno, hace unos 10 años, trabajando en un documental en la Patagonia Argentina, cerca de la Ruta 40, quedé atrapado en una tormenta de nieve. Busqué refugio rápidamente en la única estancia, la única tranquera que encontré abierta, y di con la casa del capataz de una estancia muy similar al de mi película. Pasé un día allí esperando a que pase la tormenta, y en esos momentos de espera y de silencio con este hombre que solo hablaba de perros, caballos, clima y mate, tomé probablemente los primeros apuntes, las primeras notas mentales de lo que luego sería la película. Me fui de allí sin saber mucho acerca de este hombre. Los patagónicos son bastante reacios a hablar de sí mismos, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus historias. Así que lo que hice al volver a casa es escribir la parte de la historia que faltaba. Eso sumado a la realidad la triste realidad, la difícil realidad de los trabajadores rurales en Argentina y sospecho que en casi todo el mundo, fue el germen que le dio cuerpo al relato. Gracias. ¿Preguntas? Sí, tenemos aquí, en segunda fila. Hola, me gustaría saber qué dificultades habéis tenido asociadas a rodar tantas escenas con animales. ¿Perdón? A rodar tantas escenas con animales, que me imagino que habrá tenido sus complicaciones asociadas. Sí, por supuesto. Difícil explicar tantas limitaciones, inconvenientes y todo lo que produce en ese contexto filmar con animales. Fue difícil, sobre todo cuando uno evita la crueldad hacia los animales. Entonces eso implica esperar, ser paciente, recurrir a viejos trucos del cine y lograr lo que estamos buscando. En el caso en particular de las ovejas, tuvimos que adaptarnos a los tiempos reales de la esquila, que no esperan al cine ni son convocados en el horario en que uno quiere. Así que en muchos casos tuvimos que modificar los planes casi diariamente, adaptar el guión otras veces, pero yo creo que todas esas limitaciones, todos esos inconvenientes nos obligaron justamente a adaptarnos al contexto y al paisaje y no a llevar el cine a ese lugar, sino a ver cómo ese lugar nos permitía contar una historia. ¿Más preguntas? Sí, aquí en primera fila. Ahora traemos un micrófono. Aquí. Me gustó la película. Gracias. La elección de actores perfecta. La sorpresa de encontrar a Alejandro Siebeking en esta película ha sido para mí sublime, sabiendo la personalidad de quién se trata, una gran alegría. Y simplemente saber cuánto tiempo tardaron en filmar estas películas debido al periodo de estación de temporada, digamos así. El invierno es una pequeña película con grandes complicaciones de producción porque tuvimos que dividir el rodaje en 2 etapas, 2 semanas en invierno, luego suspender el rodaje durante 4 semanas, durante 4 meses esperando el verano. Así que asumimos el riesgo de dividir un largometraje de ficción, algo que usualmente no se hace y no es recomendado. Y llevamos adelante, creo, este riesgo que en definitiva valía la pena porque se trataba de capturar ese paisaje en distintos momentos. Filmamos 2 semanas en invierno y 4 en verano. ¿El personaje de la mujer en la Patagonia es secundario? ¿El personaje de la mujer en sí como género de la Patagonia? Sí, es un universo masculino. Realmente las escuelas, los hospitales o cualquier posibilidad de construir un hogar en el mundo rural de la Patagonia
hace difícil la construcción de una familia. Por otro lado, los dueños de estancia en general, como en el caso de la película, prefieren capataces solos y sin familia, por los riesgos que implica tener niños o mujeres o mayores complicaciones. Eso transforma las estancias en territorios enormes al cargo de personajes solitarios, hoscos, en algunos casos hostiles. Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, ya han hecho aquí un halago de los actores, pero yo quisiera saber cómo has hecho el casting, cómo has logrado que actores que verdaderamente no son muy conocidos en Argentina, pese a que han hecho trabajos ya destacables, y la influencia que han tenido los productores, tanto Borovinsky como el señor Israel, dentro de la película, ¿cómo me lo podrías explicar eso? Trabajé con total libertad en el casting de la película. La temática y el hecho de llevar adelante una ópera prima me daba esa libertad. Así que coincidimos en todos los casos en que lo que buscaríamos serían los actores justos para esta película y no estrellas necesariamente. Buscamos en una primera instancia e intentamos buscar actores en Buenos Aires. Mi experiencia como asistente de dirección me llevó a conocer a la mayoría de los actores argentinos, pero en algún momento decidí que tenía que empezar a moverme, salir de Buenos Aires e ir hacia los actores. En ese punto hicimos un casting regional en Corrientes, Misiones y Paraguay, y allí conocí al señor Cristian Salguero una mañana en Posadas, muy calurosa, y fue todo una revelación para mí. Cristian lleva naturalmente tiempos y miradas y modos absolutamente cinematográficos. La otra gran intuición de la película fue tomar un avión a Santiago de Chile y entrevistar a unos cuantos actores en Santiago en muy poco tiempo, en un par de días. El último que vi fue Alejandro Sievekin. En cuanto entró al bar y nos dimos la mano, me di cuenta que había encontrado al protagonista de la película. Alejandro, como ustedes saben, es probablemente uno de los dramaturgos más importantes de Chile, además de un gran actor. Y a pesar de su experiencia y su historia en el teatro chileno, se entregó al proceso de trabajar en un registro muy realista y cinematográfico, con muchísima humildad y con enorme compromiso y cariño. Sí. Quizás sería interesante que los actores nos explicaran un poquito, Cristian y Alejandro, también cómo fue la experiencia, ¿no?, de verse juntos trabajando en la película, porque la película se sostiene gracias a ellos, son digamos, la columna vertebral, ¿no? ¿Cómo fueron sus respectivas experiencias al verse aquí? Bueno, yo creo que uno se tiene que, es decir, uno trabaja en cine básicamente porque es muy fascinante. Pero la fascinación real es cuando uno lee un buen guión. Y el invierno tenía uno muy bueno. Y de manera que no fue difícil esto. Tuve muchas dificultades de tipo práctico. La verdad es que tuve que decir que no al comienzo. Después decía, ¿qué he hecho? Y después... se me echó a perder el computador, en fin, quedé aislado del nexo que tenía con la producción y llamaron por teléfono y dije que sí, inmediatamente sin pensarlo ni un segundo más, que sí, que por supuesto quería hacerlo. Y bueno, la experiencia misma en la práctica fue fantástica. Quiero decir, yo siempre he creído que, me repito en eso, pero es cierto, creo que el cine es un arte del director, que los actores tenemos que conseguir la gracia que tiene un animal, de los que se hablaba hace un momento, que tienen una espontaneidad. Es decir, uno siempre dice, oye, ese perro debería ser candidato al Oscar, pero la verdad es que uno tiene que alcanzar esa simplicidad y esa tranquilidad, esa falta, y bueno,
En ese sentido, cada película para uno es una escuela. Uno no llega nunca al cine, porque el cine va cambiando también con el tiempo. Y entonces uno cuando no puede nunca decir llegué o toqué techo, ni nada parecido, porque uno está siempre en un mundo cambiante y mejorando cada vez que puede sus posibilidades. Cristian. Y yo conocí mucha gente linda, al igual que los animales también eran bastante lindos, duros un poco. Pero fue una experiencia genial, me gustó mucho, fue una experiencia bonita. ¿Sí? Tenemos primero una aquí y después, ella, sí, segunda fila primero y luego usted. Sí. Hola otra vez. Quería preguntarles a los actores qué tal es trabajar en una película en la que hay tan poco diálogo. ¿Poco diálogo, dices tú? Hay muy poco diálogo, hay muchísimo silencio, debe ser muy cansado para un actor llevar el peso de todo sin hablar. El diálogo casi siempre es lo más difícil de hacer. Lo verdadero es que uno tiene que pensar, quiero decir, el ideal. No siempre se hace porque hay de repente también exigencias técnicas que uno tiene que tener muy en cuenta. De repente uno tiene que repetirlo hasta que el movimiento no es una cosa memorizada, sino que es una cosa hecha. Pero como vuelvo a insistir en eso, depende de la dirección. Si uno lo hace ligeramente mal, en ese caso nuestro director no tuvo ningún perdón con nosotros. Sí, no sé si Cristian tiene algo que añadir. Y para mí estuvo bueno porque fue como hablar con las emociones. Como no podíamos hablar casi, no teníamos mucho texto, teníamos que transmitir con las emociones. Y eso es de lo que se trata, ¿no? Sí. ¿Es posible que en el futuro las estancias... ¿Puede acercar un poco el micro? Ah, sí. ¿Es posible que en el futuro las estancias que usted muestra se conviertan en cotos turísticos o en manos de multinacionales? Sí, es perfectamente posible. La Patagonia es un territorio en constante cambio, más allá de que allí todo parezca inmóvil y que nada cambia. Los cambios de propietarios son una constante. El cambio climático, por otro lado, obliga a los propietarios en algunos casos a modificar sus estrategias comerciales. Sí. Hay muchísimos lugares de la Patagonia que se han volcado hacia el turismo y han dejado de lado sus históricos trabajos, la rentabilidad histórica de ese tipo de establecimientos, dejando también de lado muchísima gente, historias, cultura, etcétera, ¿no? Es difícil juzgar la situación en la Patagonia porque cada estancia en sí mismo es un mundo. Es imposible generalizar y hay lugares en donde las cosas están muy bien y el tratamiento hacia la gente es muy justo y hay lugares en los que parece que el tiempo no hubiera pasado y se vive y se trabaja como hace 100 años. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta ahí. Dado que la película se llama El invierno, me he quedado con una pregunta sobre el montaje. Precisamente el momento en que Jara está solo caminando usted se corta al verano y no sé si pudiera hablar un poco sobre la intención de ese momento de la película. Sí, es un corte que me gusta particularmente, es muy violento. Necesitaba marcar el cambio de ciclo, el cambio de estación, era una necesidad narrativa, pero por otro lado abandona al personaje en un momento en el que su vida corre riesgo, en el que no sabemos qué va a ser de él. El siguiente plano es un plano muy silencioso al inicio, con la llegada de la camioneta, algo que vimos entre las primeras imágenes de los primeros 5 minutos de la película, y es a partir de allí en donde
el ciclo vuelve a empezar y donde empezamos a ver que esta película va de la descripción de un personaje finalmente con dos caras, ¿no? Como si fueran las dos caras de una misma moneda. Es un momento de quiebre y decidí cortarlo de esa manera brutal justamente por eso. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta por ahí? A mí me gustaría hablar de otro aspecto de la película, porque creo que hay dos actores, pero hay un tercer personaje para mí que es el paisaje. Creo que todo en la película también se explica en parte o tiene mucha relación con el paisaje. Has trabajado con un director de fotografía espléndido, que es Ramiro Civita, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo os planteasteis el tratamiento visual del paisaje, ¿no?, en la película. Bueno, con mi director de fotografía, con Ramiro, nos conocemos hace casi 25 años. Somos muy amigos y compartimos, creo, una visión del cine muy similar. Decidimos afrontar esta película con un espíritu documental, pero con un rigor casi pictórico. Sabíamos que íbamos a tener que escribir la luz de esta película día a día y plano a plano. Básicamente nuestra estrategia se definía en filmar para la luz. Buscamos los momentos, esperamos cuando había que esperar y nos apuramos cuando había que apurarse. Más que con luces, esta película la filmamos con relojes y con brújulas. Es una manera de afrontar la fotografía que remite probablemente a los principios del cine o a un cine muy clásico filmado en exteriores. Y me parece que era la única manera de asumir el compromiso de rodar en estos lugares tan inhóspitos, tan alejados, con tantas dificultades para llegar. Tuvimos que de alguna manera adaptarnos al paisaje, sobrevivir como lo hacen nuestros personajes y adaptar la estética de la película a lo posible. Y yo creo que en la mayoría de los casos estas limitaciones nos ayudaron y el viento, la nieve, el frío y las distancias finalmente nos terminaron guiando hacia cómo había que filmar esta película. He hablado con varias personas que han visto la película que encuentran en ella resonancias del western. No sé si esto es algo intencionado o realmente, bueno, salió así, pero mucha gente le recuerda mucho al tratamiento del paisaje, especialmente de los westerns, ¿no? Sí, la referencia es inevitable. Para mí es un género importante que conozco bien y que me interesa mucho. Al ver un hombre a caballo con un rifle en un paisaje enorme, lejos de toda ley y lejos de la presencia del Estado, regulando las relaciones entre las personas, es inevitable pensar en el western. De todas maneras, quise mantener el western a raya en su lugar y centrarme en los personajes y en un relato realista, y cuando aparecía alguna referencia, intentar ser un poco más sucio en la manera de narrar, desde un punto de vista visual sobre todo, y no anteponer un prejuicio estilístico formal o de género, sino dejarme llevar por los personajes, sus necesidades y la acción sobre todo. ¿Más preguntas? ¿Alguna más? Si no hay más preguntas, yo sigo, sí, porque hay un aspecto que también me interesaría que habláramos, y aquí también me interesaría que los productores de la película nos contaran algo. El invierno es una película que tiene un largo proceso por laboratorios en diferentes festivales, premios. Es una película que ya, de cierta manera, ha triunfado antes de estar terminada, ¿no? Fue premio en construcción en Toulouse hace unos meses. Entonces, si nos podéis explicar un poquito cómo fue todo el proceso de levantar la película. Creo que ha habido varias reescrituras de guión también, etcétera, ¿no? Y bueno, si los productores aquí quieren también aportar, sería interesante. Bueno, sí, fue un proceso de desarrollo largo y muy fructífero, por suerte. La película efectivamente ganó Cine en Construcción en Toulouse este año, pero antes había tenido también varios reconocimientos durante la etapa de desarrollo en distintos lugares, en Cartagena, en Guadalajara. Ganó un premio a Mejor Guión de la Asociación de Guionistas en Argentina, que se llama Argentores. Y varios más. Entonces, bueno, la película
obviamente que como todas las películas en Argentina, o gran parte de ellas, se debe en gran parte al apoyo del Instituto Nacional de Cine, al INCA. Y en este caso contamos con algo invalorable, que fue la coproducción con Francia, con Rafael, que fue todo muy natural, muy fluido. Creo que aún cada uno desde su latitud entendimos claramente la misma película, y no ocurre siempre eso en las coproducciones, así que la verdad que fue una muy buena experiencia. Así que bueno, eso fue como un poquito de aquí, un poquito de allí, y así se juntaron los recursos para hacer la película de un modo bastante particular, como contaba Emiliano, que no es tan usual filmar una película en 2 partes con tantos meses separados de una hacia la otra. Tuvo sus particularidades, pero bueno, eso, así fue que se diseñó la producción de la película. Sí. No sé si alguien quiere añadir algo más al respecto. Sí, por supuesto. ¿Pero prefiere que hable en francés o en inglés? ¿En qué prefieren que hable? ¿Tiene todo el mundo cascos? Sí, puede hacerlo en francés, si es de más cómodo. En français, alors, peut-être. Sí, entonces mejor en francés. Yo me presento, Rafael Verdugo, y yo quisiera contarles lo que me ocurrió con esta película. Esta película para mí fue un milagro, un azar extraordinario, porque yo visité Patagonia y al cabo de 2 meses, por pura casualidad, recibo un email del productor que está ahí sentado en el extremo, que me proponía ese guión. Y entonces, en Patagonia, algo me sorprendió muchísimo, y es que allí la naturaleza está viva. Es como si tuviese voz, es como si el paisaje hablase. En Patagonia permanentemente sopla un viento con intensidades diferentes que va esculpiendo el paisaje. Vemos el cielo, las nubes, y tenemos la impresión de que el paisaje está habitado, aunque esté vacío. Y en ese momento dije, esto podría ser un marco excelente en donde rodar una película. Y por casualidad, al cabo de 2 meses, recibo el guión. Entonces todo se hizo de forma muy natural, y lo que también me gustó mucho en el guión es que no era un guión de western clásico con el bueno y el malo. En este guión los 2 personajes son ni buenos ni malos, simplemente son humanos. Los 2 tienen que enfrentarse a la supervivencia, a la existencia en ese paisaje, en esa naturaleza. Y el gesto del joven cuando va a enterrar el viejo es un gesto de dignidad y de respeto que me conmovió ya en el guión. Y toda esta humanidad preservada frente a toda esa inmensidad y ese silencio y a esa naturaleza desbordante me pareció algo muy original en la película. Me pareció muy original, ese era mi comentario. Así que, y bravo a este equipo. Yo estuve allí, yo fui en verano, la verdad, no soy tan valiente, no fui en invierno, pero ya en verano la temperatura cae, entre el día y la noche hay una diferencia de 30 grados. Jamás en la vida había tenido tanto frío por la noche. Y ellos seguían trabajando hasta las 3 y 4 y 5 de la madrugada. Un equipo pequeño, sí, pero siempre muy concentrado, porque constantemente tenían que adaptarse a las condiciones climatológicas. Se puede pasar del buen tiempo a la nieve, a la lluvia, en espacio de horas. Así que ha sido bastante estresante para los productores, pero sobre todo para el realizador y los actores. Sí, tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere hacerla. No, bueno, ya para terminar, Emiliano, un poquito, ¿podría resumir brevemente? Yo creo que la película, bueno, es evidentemente la historia, una relación entre 2 personajes en ese paisaje duro, inhóspito, etcétera, pero hay un tema también por debajo de la película, ¿no?, que es nuestra relación con el trabajo, ¿no? Es decir, hasta qué punto la necesidad de trabajar o la obsesión por mantener un trabajo puede condicionar nuestros actos o nuestras vidas, ¿no? Sí, yo creo que es un relato, una película en la que, más allá de describir la precaria situación de los trabajadores rurales, el relato se interroga acerca de la lucha misma por ese trabajo, de qué dejamos en el camino y cuál es el precio que pagamos por esa competencia. Y sospecho que
esta idea podría extrapolarse casi a cualquier actividad y a cualquier situación. Cuánto dejamos en el camino por pelear, por ser capataces de nuestras pequeñas vidas. Me parece que en la actualidad y con los problemas laborales, de inmigración, que todos conocemos, la película asume una triste actualidad. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido, por la película. Espero que tengan muchísima suerte en su recorrido. Gracias. Y bueno, pues enhorabuena. Gracias.